Hola amigos, buenas tardes. Iniciamos aquí la información en este martes 14 de octubre de 2025. Otavalo se convirtió en un campo de batalla tras la llegada del convoy lleno de uniformados. Desde la mañana, los manifestantes y la fuerza pública pugnan el control de uno de los puntos estratégicos de esa ciudad de Imbabura. Otavalo, territorio en disputa. Este martes la tensión en Otavalo escaló hasta convertirse en fuertes enfrentamientos entre manifestantes y la fuerza pública. Paul Romero está en ese cantón de Imbabura para actualizarnos la situación. Te escuchamos. ¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. Van 7 horas de duros enfrentamientos entre la Policía Nacional y los manifestantes aquí en la salida norte de Otavalo. En este punto de la Panamericana, en la E35, ustedes pueden observar que están todavía aquí enfrentándose manifestantes y la fuerza pública. Ha sido una constante de toda la mañana. Ustedes escuchan las explosiones, que es de los disparos de gas lacrimógeno, y a su vez también responden los manifestantes con voladores, petardos, y que esto de una u otra forma incomoda también aquí a la población de Otavalo. Ha sido una constante durante toda esta mañana y los enfrentamientos a esta hora continúan. Un dato de última hora que el ministro del Interior acaba de ratificar aquí en Otavalo es que se han detenido a 43 personas, entre ellas 2 personas extranjeras, una de Venezuela y de Colombia. Según las autoridades, existiría presencia de extranjeros en estas manifestaciones. Pero ¿qué es lo que ocurrió durante toda esta mañana? Aquí en Otavalo les presentamos el siguiente informe. Este martes Otavalo fue un campo de batalla. Durante la mañana hubo enfrentamientos entre manifestantes, militares y policías que pugnan por el control de uno de los puntos estratégicos de la ciudad. El redondel de la salida a la Panamericana Norte E35, que conecta a Otavalo con los cantones Antonio Ante e Ibarra. Cientos de uniformados replegaron con bombas lacrimógenas a los movilizados que intentaron ingresar al centro de la ciudad encapuchados, con escudos, palos, piedras y lanzando voladores y artefactos explosivos caseros. El gas lacrimógeno formó una nube blanca que cubrió un tramo de la vía y las casas aledañas, pero eso fue un freno momentáneo. Los manifestantes se aproximaron tanto por la Panamericana como por las calles secundarias en las que la fuerza pública colocó tanquetas y vehículos blindados. A Otavalo llegaron los ministros del Interior y Defensa con los comandantes de la Policía y Fuerzas Armadas en el convoy que salió a las 3 de la mañana de Ibarra. Fue una larga caravana de vehículos que tardó más de 3 horas en recorrer 25 kilómetros por la carretera bloqueada con piedras, árboles, palos, llantas quemadas, arena, tierra. Los daños en la vía en 23 días de paro son evidentes, y también a la propiedad privada. Hay vehículos incendiados y destruidos que permanecen a un costado. Cruza. En el ingreso a Cotacachi, los manifestantes lanzaron desde un puente piedras al convoy. 13 vehículos de las Fuerzas Armadas y Policía quedaron con ventanas destruidas. Las autoridades del bloque de seguridad señalaron que permanecerán en Otavalo. La fuerza pública actuó como debe ser, precautelando que la ayuda pueda llegar aquí a Otavalo. Vamos a estar aquí en Otavalo, nada ni nadie nos va a detener. El gobierno intentó instalar una feria ciudadana, entregar tanques de gas, alimentos, entre otros productos de primera necesidad, pero los enfrentamientos con los manifestantes complicaron la logística.
Son los hechos que ocurrieron en el transcurso de la mañana. Hasta el momento, insistimos en la información oficial, 43 personas detenidas, 6 uniformados heridos entre militares y policías. Según información del bloque de seguridad, además hay que indicar que se anuncia la incorporación o el refuerzo de 5.000 uniformados entre militares y policías para las próximas horas, más los 2.000 que se encuentran en esta zona, serían ya 7.000 uniformados. ¿Cuál es el objetivo? Según han dicho, despejar la vía y nuevamente retornar a la normalidad en la provincia de Imbabura. En Imbabura, la fuerza pública tarda más en abrir la vía que los manifestantes en volver a cerrarla. Aunque esta madrugada se habilitó la Panamericana entre Ibarra y Otavalo, en menos de una hora se reportaron nuevos bloqueos en Chaltura, Natabuela, San Roque, Ilumán y Peguche. Cristian Tinajero con el reporte. Aunque militares y policías despejaron la madrugada de este martes el tramo de la Panamericana entre Chaltura en Antonio Ante y Otavalo, la vía permaneció habilitada solo por poco tiempo. La fuerza pública tarda más en abrirla que los manifestantes en volver a cerrarla. Cada tramo despejado les toma al menos 90 minutos, pero en menos de una hora, comuneros de Chaltura bloquearon nuevamente los 6 carriles con troncos, piedras y chatarra. No son más de 20 personas, pero bastan para impedir la movilidad de cerca de 50.000 vehículos que circulaban a diario entre Ibarra y Antonio Ante. Con los rostros cubiertos, vigilan de manera constante y activan alertas barriales para convocar refuerzos cada vez que los uniformados se retiran. 2 kilómetros al sur, en Natabuela, ocurrió lo mismo. Un pequeño grupo volvió a cerrar la vía poco después del paso del convoy del gobierno. En San Roque, Ilumán y Peguche, el escenario se repite. La carretera está bloqueada una vez más. Los pobladores que viven frente a la Panamericana dicen sentirse secuestrados, temen hablar ante las cámaras, pero aseguran que mientras no se mantenga un punto de vigilancia permanente en los sectores más conflictivos, los cierres se repetirán una y otra vez, sin importar cuántos operativos de limpieza se realicen. Pasadas las 10:30, otro contingente de policías y militares llegó a Chaltura para reabrir el paso. Entre insultos y amenazas, los manifestantes observan desde las aceras. Con motosierras, los agentes cortaron los troncos para evitar que vuelvan a ser usados como barricadas. Al mediodía, el tránsito volvió a fluir en esta zona y los uniformados se retiraron, pero sin resguardo constante. El tiempo que permanezca abierto vuelve a ser incierto. La Cruz Roja no acompañó al convoy que ingresó anoche a Imbabura, como lo anunciaron las Fuerzas Armadas en un comunicado. La organización internacional pidió al gobierno aclarar esa publicación e informó las características que debe tener un convoy para que se lo considere humanitario. Jacqueline Rodas con los detalles. Desde que empezó el paro, el gobierno ha intentado sortear los bloqueos en Imbabura con convoyes a los que llama humanitarios. El quinto de esos convoyes llegó anoche. Previamente, en un comunicado, las Fuerzas Armadas dijeron que la Cruz Roja los iba a acompañar, pero la organización lo negó. El presidente de la Cruz Roja, Roque Soria, envió esta carta al ministro de Defensa y al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. La Cruz Roja actúa guiada por los principios fundamentales de neutralidad, independencia e imparcialidad. Estos principios nos permiten abstenernos de toda controversia política, religiosa o ideológica. Solicito respetuosamente se aclare que la Cruz Roja no será parte del convoy humanitario que se trasladará a Imbabura. En la carta, informa que para que un convoy sea considerado humanitario, debe cumplir con sus estatutos y el Convenio de Ginebra. No puede ser escoltado, controlado ni dirigido por fuerzas militares o de seguridad. Debe ser una operación neutral que se moviliza luego de la aceptación de las partes. La Cruz Roja es la que identifica las necesidades humanitarias y decide las rutas, beneficiarios y modalidad de entrega. La ayuda que transporta un convoy humanitario es para quien la necesita, sin discriminación. Y el uso del emblema de la Cruz Roja no puede ir junto a Fuerzas Armadas. El ministro del Interior, John Reinberg, reaccionó. Cuestionable es que nosotros hayamos anunciado a la Cruz Roja que íbamos a venir con esta ayuda humanitaria y pedirle las certificaciones que requerimos, y la respuesta que recibimos
fue déjeme consultar a los manifestantes. La Cruz Roja en su carta deja abierta su cooperación e informa que en el paro brinda atención a los afectados, incluidos militares, y ha apoyado con el paso de oxígeno hacia hospitales de Imbabura. Paro, día 23. Inaceptablemente largo. Mañana, así lo anunció la ministra de Gobierno, Zaira Rovira, en Contacto Directo, y asegura que el régimen está abierto al diálogo, aunque mantiene una postura firme con las bases del sector indígena. Patricio Díaz con un resumen de la entrevista. La ministra de Gobierno, Zaira Rovira, dice que el paro tiene que terminar. En Contacto Directo informó que la medida tomada este lunes con la fuerza pública para llegar hasta Imbabura permitirá que el final del paro se acelere, porque no se puede exponer a la población a la violencia que están enfrentando, dice. La carretera se va a abrir y se va a despejar toda la ciudad de manifestantes agresivos, de manifestantes violentos. El paro debe acabarse hoy. Debe acabarse hoy. Esperamos que se acabe hoy, yo diría máximo mañana, pero no vamos a permitir que esta situación se alargue durante la semana. La vicepresidenta María José Pinto asegura que las pérdidas van cerca de los 42 millones de dólares y que han llegado a Imbabura para quedarse. Por medio de los diferentes ministerios con brigadas sociales, está ya todo el equipo desplegado dentro de la provincia y vamos a quedarnos aquí hasta que esta provincia deje de estar secuestrada. La ministra de Gobierno insistió en que el régimen sí está dialogando. Eso logró que el paro no se haya extendido en el país y esté focalizado en Imbabura. Según la funcionaria, están abiertos a conversar, pero con las bases. El diálogo justamente con las agrupaciones, las poblaciones que conforman la CONAIE y no con las cabezas de la CONAIE. Y que eso les dio éxito en Cotopaxi y Chimborazo. La funcionaria recordó que estuvieron a punto de firmar un acuerdo también en Imbabura y fueron los propios dirigentes indígenas los que se retiraron de la mesa de diálogo. El bloque de seguridad aprendió a 7 personas vinculadas con la minería ilegal en Imbabura 24 horas después de un bombardeo a instalaciones clandestinas ubicadas en la parroquia Buenos Aires del cantón Urcuquí. La captura ocurrió en la parroquia Lita y según una publicación del Ministerio de Defensa en la red social X, los sospechosos fueron arrestados en delito flagrante. Son 5 colombianos y 2 ecuatorianas. Asimismo, los uniformados incautaron armamento de uso militar como fusiles, subametralladoras, revólveres y también municiones. Municipios. Noboa tras la AME. La elección de las nuevas autoridades de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, AME, genera controversia. Un grupo de alcaldes se autoconvocó para anticipar la designación y asegurar que una alcaldesa afín al gobierno asuma la presidencia de ese organismo. La elección de las nuevas autoridades de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, AME, se convirtió en un conflicto y una pugna de poder. Un grupo de alcaldes se autoconvocó para designar al presidente y al comité ejecutivo de la AME este miércoles 15 de octubre a las 11 horas en el cantón Santa Clara de la provincia de Pastaza. El gobierno se reunió con esas autoridades la semana pasada en Guayaquil y el 1 de octubre en Quito. Según confirmaron fuentes a Televistazo, fueron reuniones para conseguir votos para que Yuri Colorado, alcaldesa de Muisne, asuma la presidencia de la organización. Ella se muestra afín al gobierno de Daniel Noboa. Les están llamando los gerentes zonales del Banco de Desarrollo a condicionarles, a decirles que les van a correr lista y que si no van a ser sujetos de algunos créditos para algunos proyectos que tienen en sus cantones. El actual presidente de la AME dijo que no está en contra del gobierno, pero que ha hecho reclamos permanentes por los atrasos en la asignación presupuestaria a los municipios. Deuda que a la fecha asciende a 745 millones de dólares. Añadió que la autoconvocatoria es ilegal y un juez le dio la razón y dispuso la suspensión de la asamblea del 15 de octubre, que según un comunicado cuenta con 156 firmas de respaldo.
verificamos las firmas y obviamente en la convalidación salen que hay alteración en los documentos y por lo tanto quedan invalidadas. A pesar de la orden judicial, la autoconvocatoria sigue en pie. Incluso está previsto que esta noche se realice el evento Integración Municipalista con artistas nacionales. El Banco Central del Ecuador no descarta que la economía del país crezca por sobre los 4 puntos porcentuales este 2025. Ese criterio se sostiene en el buen desempeño del sector exportador no petrolero. Aunque se esperan pérdidas por las paralizaciones, se prevé que su afectación sea mínima en el impulso económico del país. Lenin Artieda entrevistó al gerente de esa institución. El crecimiento de la economía en 2025 es sólido. Para el segundo trimestre del año, el Banco Central lo registró en 4,3% y el gerente de la entidad, Guillermo Avellán, comentaba que tanto es rebote luego de la recesión de 2024 y que tanto es estructural. Vemos que además del precio hay un incremento en volumen muy importante de las exportaciones de cacao y eso lo vemos en camarón, lo vemos en banano. Las exportaciones de camarón superan ya las exportaciones petroleras en los primeros 8 meses de este año, que es algo que no se había visto anteriormente. La responsabilidad de ese crecimiento recae eminentemente en el sector agroexportador. Las exportaciones se incrementaron en volumen y en algunos casos tienen crecimientos de 2 dígitos. Lo público es la otra cara de la moneda. Las exportaciones petroleras, de hecho, tienen su nivel más bajo en los últimos 5 años, pero a pesar de esos desafíos que hemos enfrentado, tanto en refinación como en producción petrolera, las exportaciones no petroleras tienen un desempeño históricamente alto que permiten que la balanza comercial sea durante los primeros 8 meses superior a los 4.500 millones de dólares. El costo de las paralizaciones no ha sido cuantificado todavía. Las cifras del Banco Central son preliminares, pero se adelanta que no se aproximarán siquiera a las pérdidas de 2019 y 2022. Somos muy conscientes que hay ciertas industrias que se han visto afectadas, como el sector florícola, lácteos. Hemos recibido ya estimaciones preliminares de pérdidas del sector privado, pero tenemos planificado incorporar dentro de nuestra metodología esas cifras cuando haya concluido las paralizaciones. 15 de las 20 industrias nacionales tienen números azules, evidenciando que el buen momento de la economía es transversal. Por ello, para 2025, aunque la previsión oficial de crecimiento es de 3,8%, las expectativas superan ese porcentaje. Es muy probable que el crecimiento económico alcance el 4% o incluso pueda superar ligeramente ese 4%. En la medida que las paralizaciones no continúen, creo que ese crecimiento va a poder, digamos, consolidarse, especialmente en los últimos 3 meses de este año. La buena hora de la economía nacional se acompaña con una balanza comercial positiva, con reservas internacionales por sobre los 8.500 millones de dólares y con un crecimiento de los depósitos y los créditos. Para 2026 se prevé, desde una mirada conservadora, que el crecimiento sea de 2 puntos porcentuales. La estandarización del empaque transformó el negocio del tomate riñón en Tungurahua. La provincia se consolidó como exportadora hacia Colombia y se proyecta que al cierre del año los ingresos para cerca de 200 productores superen el $1.000.000. Tungurahua, la principal productora de tomate riñón del país, se ha convertido en un actor clave en la exportación hacia el mercado colombiano. Desde inicios de este año, cada mes envían 60.000 cajas de este producto, lo que representa un impacto económico importante para unos 200 productores locales. El impulso llegó con una estrategia del mercado mayorista de Ambato, la adopción de un nuevo empaque de cartón de 20 kilos, que reemplazó a la caja de madera de peso variable. Este cambio no solo mejoró la presentación y calidad, sino que también permitió fijar un precio de $12 por caja, frente al valor anterior que fluctuaba entre $4 y $7. El proceso inicia en los invernaderos, donde se cultiva el tomate riñón, reconocido por su durabilidad. Tras 6 meses lo cosechan, seleccionan y clasifican por tamaño, y finalmente empacan. Hicimos este cambio basados en que el producto debe ir en mejor presentación, en mejor peso, en mejor calidad. Por eso es que a Colombia le gustó la manera de cómo el producto trabaja y las calidades que tenemos y los tamaños que tenemos.
En el mercado mayorista de Ambato se concentra la actividad. Allí los supervisores revisan nuevamente el peso de cada caja antes de embarcarlas en el camión con destino a Colombia. Los cartones diseñados por la administración del mercado se han convertido en símbolo de esta nueva etapa. Cada uno lleva un código QR que certifica la calidad y procedencia. Se adquieren a $1 y son fabricados por 3 empresas de Tungurahua. Está acoplado a la economía circular, es decir, todos nuestros embalajes son reciclables, reutilizables después, obviamente, acá al concluir el uso del tomate riñón. Al cierre del 2025 se proyecta que los productores superen $1 millón en exportaciones de tomate riñón hacia Colombia. El exasambleísta de la Revolución Ciudadana, Santiago Díaz, enfrentará una audiencia preparatoria de juicio por el delito de violación a una niña de 12 años. Fabiola Santana informa que la diligencia se llevará a cabo este jueves en Quito. La investigación penal por violación en contra del exasambleísta de la Revolución Ciudadana Santiago Díaz se cerró hace 3 semanas y el caso pasará a la nueva etapa, la audiencia preparatoria de juicio que se realizará el jueves. Ahí la Fiscalía emitirá su dictamen acusatorio y pedirá que se llame a juicio al ex legislador de 56 años. Parte de la prueba que anunciará la Fiscalía es el testimonio anticipado de la niña de 12 años, que narró cómo en diciembre de 2024, tras una cena navideña organizada por Díaz, a la que acudió con su madre y tía, fue abusada sexualmente. El caso fue denunciado 7 meses después por el padre de la menor y su versión también es parte del expediente, al igual que los exámenes médicos y ginecológicos y 10 celulares del procesado. Santiago Díaz está en prisión preventiva. El 18 de septiembre fue trasladado desde la cárcel de máxima seguridad La Roca de Guayaquil hasta la cárcel 4 de Quito. Desde ese reclusorio será llevado a la unidad de la mujer y la familia para acudir a la audiencia que será reservada. Se habilitaron los puntos de capacitación que deberán realizar los miembros de las juntas receptoras del voto hasta antes del 16 de noviembre. Asimismo, hasta el 27 de octubre se podrá postular para una de las becas propuestas por el Viceministerio de Educación. Vanessa Robles con el reporte de estos servicios. El Servicio de Rentas Internas realiza capacitaciones gratuitas de forma presencial o virtual en 9 provincias. Entre los cursos constan el facturador SRI, la devolución de IVA a personas con discapacidad, impuesto a la renta sobre herencias, legados y donaciones, RIMPE, comprobantes de venta, retención y documentos complementarios, así como el registro único del contribuyente RUC. Los talleres empiezan este martes y serán hasta el viernes 17 de octubre y duran 2 horas diarias. Hasta el 27 de octubre podrá postular para obtener una de las becas internacionales para los programas de grado otorgada por la Universidad Tecnológica Latinoamericana de México. Las áreas disponibles son tecnologías de la información y comunicación, ciencias sociales, educación comercial y administración y educación. Los requisitos son ser ecuatoriano, tener un título de bachiller y tener un promedio mínimo de 7 sobre 10. El programa durará 3 años y es en línea. Los 291.080 miembros de las juntas receptoras del voto que participarán en la consulta popular y referéndum del 16 de noviembre deberán capacitarse previo al proceso en un taller que dura 1 hora. Para conocer el sitio, los seleccionados tendrán que acceder a la página web www.cne.gov.es/puntos-de-capacitación-elecciones-generales-2025. Escoger una de las 24 delegaciones provinciales y los puntos estratégicos para cada territorio. Podrán hacerlo hasta el 15 de noviembre. Los ecuatorianos designados en el exterior lo harán en las oficinas consulares. El Cerro Verdún en Tosagua sigue cediendo. Las grietas que aparecieron en abril se han extendido hasta fracturar la carretera principal y dejar incomunicadas a varias comunidades rurales. Las familias que antes vivían del maíz, la pesca, el turismo, ahora enfrentan pérdida de tierra, viviendas y medios de sustento, mientras esperan una reubicación que no llega.
La tierra sigue abriéndose en el Cerro Verdún, en Tosagua, Manabí. El movimiento de masa que comenzó en abril continúa agravándose y las grietas se profundizan. La ruta Tosagua-Bahía está inhabilitada en el kilómetro 5. La calzada se fractura cada vez más, lo que mantiene aisladas a unas 350 familias de 4 comunidades. Aún así, algunos vehículos de comerciantes y tanqueros se arriesgan a cruzar. La carretera sigue, se abre y se abre y se abre. Y es muy difícil porque igualmente los carros son los que se dañan. La siembra de maíz era la principal fuente de ingreso en esta zona, pero los agricultores ya no pueden trabajar sus parcelas por el riesgo que implica caminar sobre el suelo inestable. Tampoco llegan los turistas que acudían al manglar entre el Verdún y Simbocal para el avistamiento de aves. Las grietas provocaron además el asolvamiento de piscinas camaroneras y canales donde pescadores capturaban cangrejos y robalos. Y muchas otras especies, por hoy ya la perdimos por ese. Las tierras se destrozaron y se fueron abajo. Se quebró y se fue. A 28 damnificados. Hay 2 cuartos nomás, nosotros por acá y él por allá. En una casa comunal, Mercedes Zambrano comparte espacio con otra familia. Se turnan para cocinar y en el patio lateral escuchan la misa desde las bancas que lograron rescatar de la iglesia, que también colapsó. Estamos aquí botadas. No podemos criar ni un animal, ni nada. Joel Álava, dirigente del sector, explica que el proceso se estancó cuando se fusionaron carteras de Estado y quedó solamente el Ministerio de Infraestructura y Transporte. Cuando era Medú ya quedó ingresado, ya quedó todo aprobado. En los primeros meses de la emergencia, la Secretaría de Riesgos estimó 14 hectáreas afectadas y declaró la zona de alto riesgo. Pero según los damnificados, desde entonces los técnicos no han regresado a realizar inspecciones para determinar cuánto han crecido las grietas. Gaza, Israel. Esta vez sí habrá paz. El grupo terrorista Hamas ha entregado solo 4 de los 28 cuerpos de rehenes fallecidos en cautiverio. El gobierno de Israel advierte de un posible incumplimiento que tendrá consecuencias. Informa Iliana Suárez. Este es el convoy que transportó de Gaza a Israel los cuerpos de 4 de los rehenes fallecidos. Los restos fueron escoltados hasta el Instituto de Medicina Forense para su identificación. Los cadáveres de Guy Luz y Yossi Sharabi ya fueron confirmados. Otros 2 están en proceso de verificación, ya que en un intercambio anterior a inicios de año, Hamas devolvió restos que no eran de los secuestrados. Pero los familiares reclaman que no se ha cumplido con lo pactado, pues Hamas aún conserva los cuerpos de 24 rehenes. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, escribió en X: el anuncio de Hamas sobre el esperado regreso de 4 cadáveres hoy es un incumplimiento de los compromisos. Cualquier retraso u omisión intencionado será considerado una violación flagrante del acuerdo y será respondida en consecuencia. Funcionarios de defensa israelíes evaluaron la situación y aseguran que Hamas no ha realizado los esfuerzos para devolver los cuerpos, por lo que ha decidido no reabrir mañana miércoles el paso fronterizo de Rafah y limitar otra vez el paso de ayuda humanitaria. Hamas responde que existen complicaciones, pues desconocen el paradero de todos los cadáveres y pide más tiempo. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar reveló que han comenzado las negociaciones de la segunda fase del plano de Donald Trump para Gaza, que incluye la reconstrucción y el futuro gobierno del enclave, del cual el grupo Hamas y su ala política estarán completamente excluidos. Tras el alto al fuego y la liberación de rehenes, viene la segunda fase del plan de paz, que según los expertos será la más complicada. Gaza será declarada una zona libre de terrorismo. Para ello debe darse la desmilitarización de Hamas. Luego Israel aceptará un alto al fuego permanente. A esto seguirá la reconstrucción de la Franja de Gaza, donde más del 90% de las viviendas están dañadas o destruidas, así como la mayoría de hospitales, escuelas, redes eléctricas y el sistema de agua potable. Está previsto que países árabes financien este proceso. También está pendiente el futuro gobierno de Gaza, que será dirigido por un comité conformado por palestinos cualificados y expertos internacionales, cuyas identidades tampoco han sido reveladas. El plan exige que Hamas y su brazo político queden completamente fuera del gobierno. El proceso estará bajo la supervisión de una junta de paz.
coordinada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, e integrada por otros líderes cuyos nombres no están definidos. Una tormenta repentina en la localidad de Tempe, estado de Arizona, dejó decenas de casas destruidas, árboles caídos y tumbó postes de energía eléctrica, afectando a gran parte de la población. El vendaval con intensas ráfagas estuvo acompañado de lluvia y granizo. El Servicio de Meteorología describió a este fenómeno como una corriente de aire que descendió rápidamente sobre la ciudad y, aunque duró pocos minutos, dejó una larga estela de destrucción. El mal tiempo en la región persiste desde el paso del ciclón tropical Priscila y ahora hay una alerta de severas tormentas también para el área de Los Ángeles, en California. El campeonato de pesaje de calabazas gigantes de Half Moon Bay en California tiene ganador. Y se trata de Brandon Dawson, un ingeniero entusiasta de la jardinería que cosechó una que pesó 2.346 libras, haciéndose con el premio de $20.000. Esta es la edición número 52 del concurso. El récord mundial, sin embargo, lo tienen dos hermanos ingleses que en otro concurso a inicios de mes en Reino Unido presentaron una calabaza de 2.819 libras. Una encuesta nacional sobre alimentación infantil reveló datos impactantes acerca de la nutrición diaria de 260.000 niños. Entre los hallazgos destacados está que más del 80% de los encuestados consume alimentos ultraprocesados, como lo explica Carla Delgado. 260.000 niñas, niños y adolescentes del país participaron en una encuesta nacional sobre su alimentación diaria. El estudio, que incluyó 35 preguntas, reveló datos preocupantes. Más del 60% de los encuestados dijeron haber experimentado inseguridad alimentaria, es decir, que en sus hogares se quedaron sin comida por falta de dinero u otros recursos. La investigación corresponde a la cuarta edición de Tu Voz, Tus Derechos, en la que participan varias entidades públicas y privadas. Uno de los hallazgos que más inquietó a los investigadores fue la respuesta a la pregunta ¿dónde accedes a tus alimentos diariamente? El 88.4% respondió que en su casa, pero el 36.7% afirmó que solo en la escuela. Nos llevó a preguntar, ¿y cuando no vas a la escuela, qué ocurre con tu alimentación? Entonces muchos niños manifestaban, pasamos hambre, hasta que algún vecino nos regale algo, hasta que podamos encontrarnos con mi abuelita o algún tío nos pueda regalar. Y esto nos llevó a pensar en los tiempos de vacaciones. ¿Qué ocurre en los tiempos prolongados que no van a la escuela por vacaciones con los niños si no tienen este acceso a los alimentos? Otro dato preocupante, casi el 40% de los participantes manifestó que no recibe alimentos suficientes de forma constante. Esta situación evidencia inseguridad alimentaria crónica o intermitente, con efectos directos en el crecimiento, desarrollo cognitivo y bienestar emocional de los menores. El estudio también mostró que más del 80% consume alimentos ultraprocesados con frecuencia. Entonces ellos piden que haya un cambio en su alimentación y que se pueda darles alimentos de mejor y mayor calidad. La encuesta incluyó además sugerencias de los propios niños y adolescentes. Primero, que su voz sea escuchada cuando en las escuelas y en los colegios se construyen los menús alimenticios. Que se les dé formación acerca de nutrición. Ellos quieren que desde pequeños se les enseñe cómo es la forma adecuada de construir un plato de alimentos. El Ecuador pasó del segundo al cuarto lugar entre los países de la región con mayor desnutrición infantil. Pese a ello, los resultados de este levantamiento servirán de base para impulsar nuevas políticas públicas. Todos los osos andinos ecuatorianos pertenecen al mismo grupo genético. Así lo concluyó un estudio desarrollado por más de 2 décadas en el país. La especie es considerada vulnerable por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, como lo reporta ahora Vanessa Robles. Todos los osos andinos de Ecuador, a pesar de tener ciertas variaciones regionales, descienden del mismo linaje genético. Es decir, los ejemplares nacieron de las hembras que pertenecieron al grupo que colonizó el territorio. Así lo confirmó un estudio científico que inició hace 25 años y se desarrolló en 13 provincias.
Investigadores de la Pontificia Universidad Javeriana, Fundación Oso Andino, Instituto Nacional de Biodiversidad y Navío y University of Minnesota Crookston examinaron muestras de pelo, sangre y heces y realizaron 3 tipos de análisis genéticos, concluyendo que existen ligeras diferencias entre osos del norte y del sur del país, pero no lo suficientemente fuertes como para considerarlos poblaciones separadas. El artículo académico señala que en el país debe existir un solo plan de manejo de conservación para toda la población de osos andinos, nativos de Sudamérica y esenciales como dispersores de semillas y reguladores de plantas. Según los investigadores, el oso andino es una especie paraguas, ya que al conservarlo se protege a otras especies que comparten su hábitat. El oso de anteojos u oso andino habita en Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y al norte de Argentina.